segunda parte, me ha enseñado en no sé si es Mateo, no sé qué parte de la Biblia es, porque todavía no soy experta en eso y no soy predicadora, no soy nadie, solamente estoy dando mi testimonio para que muchos de los jóvenes que han pasado por lo mismo que yo o se identifiquen conmigo, no piensen que es imposible levantarse o que no es imposible salir adelante o es imposible dejar los vicios, ¿no? Así es, José. Y el sacrificio sí es requerido porque es parte de la obediencia que Dios pide. Ajá. Pero no se trata de ser de todos los días o siempre, no. Uno tiene que tener el entendimiento y el discernimiento cuando el Padre, nuestro Señor Jesucristo, te pide, ayuna, ¿sí? No vas nada más a ponerte a ayunar así por ayunar, no, tienes que ser guiado por Él. Cuando tengas una necesidad, una petición fuerte o una situación que tú necesitas la respuesta rápida de nuestro Señor, que te tome en cuenta, porque Él siempre toma en cuenta todo, Él siempre está atento a todo, pero también Él requiere ¿qué? Sacrificio. Él requiere sacrificio, amado hermano. No. Yo soy cristiana y no pertenezco para mí ser cristiana evangélica no es una religión. Para mí Dios no es una religión, No, eso sí quiero que sepa que para mí Dios no es religión. Dios es Dios, el Rey de Reyes, el Rey de toda la tierra. Así es, Jeffrey. Y el ayuno sí es necesario. Yo he hecho ayuno porque el Padre me lo ha pedido, porque Él me prepara para el proceso, para las pruebas que se me han atravesado, para las pruebas que he tenido, por las batallas espirituales, porque yo he tenido ataques espirituales. Uno no tiene pleito con la gente, con la carne, uno tiene la guerra espiritualmente. Y el Padre te prepara. El Padre te prepara para todo eso. Por eso es necesario también el ayuno. Pero también el ayuno no sirve si tú no tienes el carácter para evitar lo que Dios no le agrada. ¿De qué sirve que ayunes si tú eres muy permisivo a las cosas malas? Ahí el enemigo también no le asusta el ayuno. Al enemigo no le asusta el ayuno si tú permites cosas que no están bien, que no le agradan a Dios. ¿Sí me entiendes? Uno tiene que estar bien con Dios. Así es, el ayuno es alimento espiritual. Por eso el ayuno, cuando uno ayuna para que todo sea añadido, el ayuno es bueno pedir la santidad y la fortaleza espiritual. La fortaleza y la santidad es algo necesario en nuestro alimento espiritual, para que nosotros sigamos caminando con Jesús y también para que espiritualmente estemos bien con la conexión con el Padre y Él nos siga revelando, Él nos siga hablando, Él nos siga guiando, Él nos siga enseñando de su palabra y mostrar todo lo que hay en ella. Hay muchas formas de discernir y entender la palabra de Dios. Es como, así es, debilita la carne, exacto. El ayuno también es para que la carne se sujete a que no sea débil a las cosas del mundo, a que no seas débil al pecado. Así es, Jeffrey. Pues yo les tengo como la forma que el Padre me mostró. Para mí, la Biblia era aburrida, no la tocaba, no me interesaba la palabra de Dios. Además, ahorita para mí es un tesoro, es algo que me alimenta espiritualmente. Y como dice la palabra, ¿no? La palabra es nuestro escudo y fortaleza, ¿sí? Y
y una vez el Padre me dijo, vete a Génesis. Y empecé a leer Génesis. Y cómo el Padre me mostró, cómo Él creó espiritualmente. Yo empecé a leer y Él me movió a otra dimensión. Es algo que si me creen o no me creen, pero yo lo viví, yo lo vi. Y fue algo sorprendente. Y bueno, es porque también por mis dones. Yo tengo muchos dones que el Padre me dio. Y Él me está enseñando a cómo utilizar mis dones y la manera que Él se manifiesta, ¿no? Él me lo muestra, Él me enseña, y que sea su voz, que sea la voz audible de Él, que sea el que me guíe, porque a veces la voz de Él, si tú no estás bien en el camino de Dios, puede ser parecida a la del enemigo, y tienes que saber discernir quién te habla, si Él o el enemigo, si te dejas llevar. ¿Sí me entiende? Uno tiene que saber discernir, Pues yo empecé a leer Génesis y Él me empezó a mostrar cómo separó las tinieblas y la luz, y cómo empezó a separar el mar y los dos cielos, cómo se empezó a que los árboles dieran fruto y el pasto, y o sea, cómo empezó a separar. Lo más que más a mí me sorprendió fue que ¿cómo les diré? La creación de los animales, cuando dijo Él, háganse las bestias y las aves del cielo. Es como que, no sé si conocen el renacuajo. El renacuajo salió del mar, y cada vez que brincaba, cada vez que alcanzaba altura, se hacía el proceso, empezaba a formarse la ave. Y eso fue lo que a mí me sorprendió, hasta lo dibujé, y cómo formó las bestias que comen la hierba, y las bestias que son carnívoras, como el venado y eso, las raíces de los árboles empezaron a formar a los animales, a los venados, a las vacas, a un montón de especies, y cómo se formaban por raíces. Al momento que se formaban las raíces como músculo, fue cuando ellos una luz los llenó y ¡fum!, se quebró, pero lo único que tenían eran sus cuernitos, los venados, como de madera. Y dije, ok, ahora entiendo el por qué, pues sus cuernitos son así, ¿no? Y de película. Y las otras bestias igual, como un remolino de tierra así de polvo, empezó a formar las serpientes, empezó a formar los leones, los tigres. No, fue algo fabuloso. Y le dije al Padre, yo no me quiero salir de aquí, hermanos. Esa vez yo empecé a las 11 de la noche y el Padre me dijo, descansa, ya puedes irte a dormir. Eran las 6 de la mañana. A mí el tiempo se me hizo así como se los conté, corto. No lo sentí. No sentí que fue tanto tiempo. En la dimensión que Él me llevó, ¿cuántas horas fueron? Y yo me sorprendí, dije, wow, Padre, no me quiero salir, pero está bien. Y cómo sentí que Él me acomodó, y me quedé dormida totalmente. Me desperté esa vez como a las 8 de la mañana, que entraba a trabajar a las 9. Y fíjense que al estar con Dios no te sientes ni agotada ni desvelada, es más, te sientes con energía, te sientes recargada, ¿sí me entienden? Es algo hermoso, cuando el Padre tú lo buscas espiritualmente, Él te da experiencias hermosas con Él te muestra, y es hermoso cuando tú encuentras el agrado y Él te muestra y te enseña. He tenido tantas experiencias tan hermosas que a mí me encantaría contarles todas, pero el tiempo no me alcanzaría. Aparte, mi celular se me está descargando.
Pero si les interesa, por favor, síganme, compartan, ayuden a que mi testimonio llegue a muchas almas, a juventud, para que no se pierdan, para que conozcan de Jesús. No importa la religión, lo importante es que creas en Él y que Él existe, Él es real como tú y yo, como el piso que pisas. Él es real, Él tiene sentimientos, es sensible, Él es amoroso, Él te escucha, Él te comprende en cualquier situación, no te deja sola. Y Él siempre nos sostiene de todo. Y fue hermoso, José, fue hermoso. Es un momento que Él te lleva a otra dimensión. Si tú entiendes lo espiritual, entonces sabrás de lo que yo hablé. Si no sabes nada de lo espiritual, pues no, ¿cómo explicarte? Si te lo explico, no entenderías hasta que tú entres realmente en lo espiritual. Si tú quieres meterte en lo espiritual, búscalo. Dile a Él, como tú preguntas así, pero tú en tu intimidad, siéntate en tu cama y en tu intimidad, habla con Él. Él te escucha. ¿Sabes qué, Padre? Espíritu Santo, te invito a que entres a mi vida, a mi corazón, te invito a mi hogar. Si realmente me escuchas, o si realmente me dejas estar en intimidad contigo, o yo te quiero como mi mejor amigo, despiértame tal hora. Y vas a ver que Él te va a despertar a la hora que tú le digas. Y es cuando tú vas a decir, wow, ve la hora. Él te va a despertar. Él te va a despertar a esa hora. Y empieza, agarra tu Biblia y dile al Padre, ¿sabes qué? Señor, sígame, guíame en tu palabra, háblame. Y vas a ver que cuando tú tengas tu Biblia cerrada y la abras, Él te empezará a enseñar. Pero primeramente tienes que orar, decirle: buenos días, Espíritu Santo, gracias por este hermoso día, gracias por la oportunidad que me das de buscar de tu presencia, gracias por despertarme. O sea, antes de dormir tienes que pedirle eso, que te despierte. Y esta es la oración que te digo cuando te despiertes. Gracias, Señor, por despertarme. Yo sé que eres tú. Guíame, Espíritu Santo, enséñame a estar en tu presencia, y ahí poco a poco Él te va a enseñar a cómo orar, a cómo buscarlo en intimidad y qué es lo que quiere de ti. Es algo hermoso, o sea, es como estuvieras con alguien, pero no lo puedes ver, pero sientes su presencia se siente, y no te espantes, o sea, su presencia se siente hermoso. Y a veces no solamente está Él, están sus ángeles. Él luego viene acompañado con ángeles, porque a mí me ha tocado, mira, yo cuando empecé a buscar en su presencia en intimidad a las 3 de la mañana, empezaba luego a las 12 de la noche, yo a veces sentía escalofríos y decía, no, pues esto no es normal, ¿no? Me daba como temor, ¿no? Y me daba como temor. Y decía, no, hasta que el Padre me enseñó y me dijo, no reprendas porque son mis ángeles. Mi presencia es diferente a la presencia de los ángeles. Tienes que saber a discernir cuando son mis ángeles, o sea, cuando son los ángeles o un ángel de Él, su presencia es muy diferente a la presencia del Espíritu Santo, y también es muy diferente a la presencia del Padre. Es que también es que son muchos temas, amigos, que hay que desglosar, porque la presencia del Padre, la presencia del Espíritu Santo es muy, 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 muy diferente, y la presencia de un ángel también. Así es, el mejor pastor, el mejor que te puede enseñar es nuestro Padre. El Espíritu Santo es el que guía, que dejó nuestro Señor Jesús que nos guíe. Es un mismo Dios, es uno solo, pues.
Y sigue leyendo la palabra. Ok, sí entiendo, José. Qué bueno, qué bueno. Síguete metiendo en lo espiritual, síguete metiendo. Así es. El mayor secreto también que yo he aprendido sobre la fe es visualizar. Padre Santo, yo creo y declaro, Señor, que yo lo tengo. Y aunque no lo veas, declaro que ahí está, decláralo. Mira, Él escudriña los corazones antes de que le pidas una petición, antes de que le pidas algo con fe. Él ve el deseo de tu corazón. Si tú tienes, es como lo ahorita que de lo espiritual, si tú tienes deseo de tener experiencias con Él, de aprender de Él, porque Él te va a poner dos opciones. A mí me puso dos opciones, me dijo: o quieres conocerme realmente, o solo quieres beneficiarte.